Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Para mí es un gusto y un placer el saludarles en esta hora. Estoy muy contento de poder acompañarles y quizá de una manera diferente, de una manera especial en esta tarde. Y quisiera, antes de comenzar esta temática que vamos a tratar el día de hoy, invitarles a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y vamos a hacer una breve oración. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, agradecemos por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra y rogamos de manera muy especial que seas tú quien nos dirija en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, es un gusto para mí saludarles de una manera distinta. Probablemente el mensaje de hoy y las imágenes que ustedes están viendo a mi alrededor sean un poco difusas para ustedes o de distinto pensar, si pudiéramos hablar así. Porque hay un pino, dirán algunos, ¿no? En la casa del pastor. Nosotros solemos celebrar Navidad de una manera bastante particular. Sí, colocamos un pino, obviamente ya no es comprado, sino más bien es un pino artificial que nos hace recordar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Ese está ahí para decorar y colocar las bendiciones que Dios nos da constantemente. Y por otro lado, atrás en mi espalda ustedes ven una serie de sobrecitos. Ese es un adviento que mi esposita pudo confeccionar para este año recibir la Navidad. Así que son 25 sobrecitos. No los pueden ver todos seguramente porque yo estoy tapando ahí, pero son 25 sobrecitos que están con diferentes personajes que atañen a la historia de la Navidad o a la historia del nacimiento de Jesús. La palabra Navidad viene del latín navitis, ¿verdad? O natividad, como le llamamos nosotros, que tiene que ver con nacimiento. ¿Y por qué en general nosotros hoy día, quizá no hoy, obviamente, pero un 24 de noche o 25, celebramos particularmente la Navidad? Quizá no son preguntas que voy a responder a ciencia cierta en general, sino más bien voy a dar atisbos en relación a lo que nosotros podríamos hacer para transformar ese día o esa noche en una noche especial, una noche distinta, no una noche como solemos quizá ver al mundo como la celebra. Puedo partir señalándoles y diciéndoles que hoy día vivimos en un mundo conmocionado, un mundo que constantemente viaja muy rápido. De hecho, es un mundo que si tú miras alrededor, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas está pensando solo en sí mismos, están pensando generalmente en qué hacer de sus vidas, en qué será el día de mañana para ellos, para su familia probablemente. Y cada uno de nosotros vivimos preocupados más que del otro, de quien está a mi lado, vivimos preocupados de nosotros mismos. Nos hemos transformado en una sociedad totalmente egoísta, quizá perdiendo el rumbo y perdiendo el foco de lo que el cristianismo realmente nos insta a tener, a preocuparnos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es por eso que quizá el día de Navidad o la noche de Navidad podría transformarse en una bendición para mí y para ti. Déjame quizá comenzar a leer lo que la Biblia dice, porque obviamente tenemos que situarnos en un contexto de tiempo, en un contexto social. Yo ya les mencioné algo en relación a mis palabras, y fíjense que la epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de esta epístola, señala y dice que en el tiempo del fin vendrán momentos complejos. Leo para ustedes. Y ustedes, si tienen ahí su Biblia, pueden seguirme en 2 de Timoteo capítulo 3. Como subtítulo, mi Biblia dice: el carácter de los hombres en los postreros días, en los días finales. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y fíjense que me detengo aquí antes de leer el último, que es el 5. Amadores de los deleites más que de Dios. Seguramente aquí es donde está parte del egoísmo del ser humano, donde él tiende a amar a aquello que hace mucho más que amar a Dios. Y ahí es donde nosotros podríamos colocar esa delgada línea de alguna celebración, como un cumpleaños o la sencilla época de Navidad, como nosotros quizá solemos llamarle a esta fiesta, ¿no? Es por ese motivo que quiero comentarles la situación. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, es el consejo de Pablo hacia un joven Timoteo que estaba administrando la iglesia. He escuchado miles de cosas en relación a la Navidad y nos transformamos nosotros los cristianos en quizá uno de los mayores opositores a la Navidad. El problema que se da, y quizá no sé si se han puesto a pensar en algún momento en qué es lo que se celebra el día de hoy. Cuando tú buscas probablemente en los libros o en las enciclopedias, hoy día Google nos entrega quizá alguna información y nos dice que la Navidad es una de las principales fiestas del cristianismo. A lo que muchos dicen, bueno, del cristianismo pagano será. Puede ser, podríamos nosotros quizás, si nos concentramos al pie de la letra, podríamos decir que sí, probablemente tiene que ver con la celebración hipotética de un hipotético nacimiento. El problema es que si no lo celebramos en esta fecha, si tú me das una razón para celebrarlo en otra, y esa razón es tan potente que todo el mundo la celebre en esa otra fecha, probablemente yo sea el principal gestor o no gestor, sino que apoyador, si pudiéramos llamarlo de esa forma, ante la situación que vemos más cercana, ¿no? La Biblia lamentablemente no muestra cuándo nació Jesús, pero nos habla de los postreros días y dice que en los postreros días habrá hombres muy peligrosos, hombres que comenzarán a dejar lamentablemente aquellas características que son divinas y que el Espíritu Santo a través de los dones espirituales va colocando en sus hijos, y uno de ellos probablemente tiene que ver con esta adaptación a algunas situaciones que probablemente sean adversas, pero podemos nosotros transformarlas en bendición. ¿Y por qué quiero ejemplificar con esto? Solamente te voy a comentar la historia, no la vamos a buscar ni nada por el estilo. Quizás si has leído y has estudiado mucho la Biblia, te das cuenta que en algún momento Pablo, en uno de sus viajes, llega a un lugar donde hay una estatua, y la estatua señala en su leyenda al Dios no conocido. Y resulta que Pablo, obviamente con toda su sabiduría y la facilidad de palabra que él tenía, comienza a hablar de aquel Dios no conocido. Y él le da la interpretación de que es nuestro Dios, que es Jehová, que es Jesús, ¿verdad? Y la gente queda admirada por lo que Pablo señala al Dios no conocido. Sencillamente Pablo se valió de las cosas que estaban a su alrededor para poder darle un sentido y un significado significativo a esa estatua. Hoy día nosotros los cristianos, quizá sin perder el foco de lo que significa la Navidad o el nacimiento de Jesús, podríamos tomar esta fiesta donde todo el mundo se recuerda de que hay algo especial que al parecer sucedió en esta fecha. Te puedo asegurar que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Eso está más que sabido. El problema está en que como vivimos en un mundo que no se va a tomar el tiempo de decir cuándo nació Jesús, porque no es tan importante para ellos, menos en esta época, en los postreros días,
donde la gente se siente a discernir o a ver y en realidad quizá el reconocer cuándo nació Jesús, porque sencillamente Dios no es importante para ellos y porque probablemente Dios pasó a segundo plano hace mucho tiempo en la humanidad. Es por eso que la Navidad hoy día, cuando nos hablan de Navidad los cristianos, claro, nosotros miramos que es una fiesta consumista, donde hay muchos regalos, donde hay mucha juerga y quizá excesos, y ocurren muchas situaciones particulares donde hay muchos accidentes, mucha gente muere producto de gente que está alcoholizada y que maneja, y un sinfín de situaciones que nosotros podríamos decir, claro, la Navidad particularmente es un momento no muy lindo del año, ¿verdad? Pero por otro lado, sabes que esta fecha llega para enternecer el corazón del ser humano. Cuando yo veo que hay movimientos sociales que justo un 24 de noche, un 25 salen a las calles como patroncitos de Jesús, ¿verdad? A dejar alimento en aquellas personas o aquellos que han sido abandonados en sus hogares, ya sea por problemas de droga o por problemas económicos o porque sencillamente nacieron en la calle y ahí se están criando, y hay fundaciones y hay movimientos cristianos y hay gente que sencillamente toma lo mejor del ser humano y lo lleva a aquellos lugares. ¿No te da a pensar que puede existir una real enseñanza en aquellas situaciones, o que la humanidad sencillamente necesita enternecer su corazón en base a Dios, y por ende que ellos necesitan a Dios plenamente para poder escuchar su voz y para poder realizar acciones en beneficio del prójimo? Yo creo realmente que sí, que el ser humano, cuando se dispone y cuando llega esta fecha, la gente anda con un espíritu distinto, andan con un espíritu más dócil, más afable. La gente tiende a escuchar un poco más y quizá enojarse un poco menos. Estas fechas son importantes para reflexionar, para ver cómo Dios ha cuidado de ti, ha bendecido tu vida, si te ha dado un trabajo. Y sabes que nosotros tenemos una linda costumbre, los últimos 10 o 15 días previos a Navidad, ir colocando en nuestro culto familiar que hacemos aquí en nuestro living de la casa, ir escribiendo los agradecimientos por situaciones específicas que Dios ha permitido que sucedan durante este año, y esas las vamos colocando en este árbol que tú ves acá. Y nos llena de alegría el mirar el árbol y saber que está llenito de agradecimiento, de gratitud. Y es porque el árbol en realidad es lo menos importante en casa, sino más bien son los momentos que nosotros vivimos alrededor de él justo en esta fecha, los que nos hacen hacer una pausa y nos permiten reflexionar acerca de nuestra vida. Quizá tú puedas hacerlo de otra manera, puedes tener, no sé, un cofre donde vayas guardando cada una de las peticiones, o vayas teniendo un frasco donde coloques las peticiones que Jesús ha contestado. Y así un sinfín de situaciones y simbolismos que están llenos de un significado familiar y especial. En nuestro hogar, para nosotros en esta fecha, es este árbol de Navidad, que si no estuviera, lo haríamos de la misma forma y quizá inventaríamos algún otro simbolismo significativo para nosotros. Pero déjame decirte que en tu hogar también puede haber uno. El espíritu de profecía, hay una cita que la voy a parafrasear, no recuerdo específicamente dónde se encuentra, pero sí la he leído en más de alguna ocasión, donde dice que en las iglesias deberían haber pinos de Navidad adornados de forma hermosa para colocar en ese lugar las ofrendas de amor a Jesús. El espíritu de profecía nos invita para que nosotros podamos colocar ahí a lo mejor dinero, o si yo tengo alguna ofrenda de gratitud, colocarla ahí a los pies del árbol y poder con eso terminar de cumplir la obra. Déjenme decirles que nosotros nos valemos de todos estos medios para poder contarle a otros acerca de Jesús. Hay otras religiones que sencillamente no celebran o no tienden a considerar la época de Navidad.
Nosotros en casa sí, nos encanta Navidad, porque creemos que es el momento donde recordamos, aunque sabemos que no fue, pero sí es que recordamos esa fecha como el nacimiento de Jesús. Y lo más importante para nosotros es realizar eso que ustedes ven ahí atrás. Este año es un adviento donde vamos a ver a 25 personajes y adivinen cuál es el número 25 que estaremos abriendo el día 24 de noche. Probablemente es Jesús. Cada uno de estos personajes tiene un significado y viene con una actividad para los niños. Si les interesa podemos compartirles sin problema. No es nuestro, no es de nuestra autoría, pero la División Interamericana colocó ahí de manera particular un adviento para que los adventistas pudiéramos celebrar la Navidad de una manera diferente. ¿Y cuál es esa manera diferente a la que yo te invito? Porque en el mundo, conforme a lo que nosotros acabamos de leer en la palabra, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, engañadores. Habrán situaciones particulares que se vivirán, personas implacables. Y creo que nosotros como cristianos no estamos llamados particularmente a ser opositores a la Navidad, sino más bien a recordar el real sentido de esta fecha. Y si nosotros podemos lograr eso en primer lugar en nuestro hogar, probablemente podamos hacer extensivo este sentimiento o esta emoción o este momento a otros hogares. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no en Navidad quizá que deje de ser un momento tan íntimo y abrir esa intimidad para invitar a tus vecinos? O para sencillamente, si tú conoces que hay algún pequeñito en la cuadra que no tiene quizá los medios suficientes para poder tener un regalo o algo que le haga feliz ese día, ¿por qué no hacerlo feliz a través de un regalo? Quizás sea el primer momento o el primer contacto o aproximación que tú tengas con él o con ella para poder entregarle una verdadera palabra y no que nos vean como personas intransigentes y obtusas muchas veces, inclusive personas que para ellos podemos ser fomes, como podríamos llamar, ¿no? O personas intransigentes en el sentido de que no celebramos esta fecha y estas fiestas y ellos sí, y quizá inmediatamente segregamos o nos separamos de ellos al no sentir que esta es una fecha especial e importante. Es por eso que siempre en casa, junto al árbol, ustedes no alcanzan a ver, pero está el pesebre también. Y ese pesebre con una luz inmensa, una estrella que está brillando, porque nosotros queremos que esa estrella brille en nuestro hogar y que Jesús pueda nacer en nuestros corazones constantemente, y no solamente un 24 de noche o un 25 de diciembre, sino más bien todos los días, que Jesús pueda nacer en nosotros y que Él sea el Salvador del mundo. Hace mucho tiempo atrás, Isaías en el capítulo 7 ya hablaba acerca de este nacimiento. El capítulo 7 y el versículo 14 del libro de Isaías nos señalan una promesa que había sido dada en relación a este nacimiento, al nacimiento de Jesús. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tú sabes que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese remanente, ese Salvador o ese hijo al cual señala Isaías es un atisbo mesiánico hacia la persona de Jesús. Sabemos que en el Antiguo Testamento todavía Jesús no venía a nacer en esta tierra. Los judíos, hay muchos judíos que no son mesiánicos y que todavía esperan el regreso y el retorno de Jesús. Hay otros que creen y saben que Jesús es el Mesías y lo aceptan como tal. Sea cual sea la situación que se dé, creo que para nosotros es importante que la Biblia nos habla y nos refleja el real sentido de la Navidad. La Navidad tenía que ver con un concepto de liberación, con un momento donde el pueblo dejaría de sufrir. Y ¿saben qué? Gracias a Jesús nosotros cumplimos todas aquellas situaciones y aquellas circunstancias. Jesús viene a liberarnos del pecado. Jesús viene a liberarnos de la esclavitud, del yugo.
de este mundo y a decirnos, ¿sabes qué? A pesar de las circunstancias en las que tú vivas, a pesar de las acciones que tú hagas constantemente, a pesar de tu forma de ser y a pesar de tu condición, yo quiero salvarte, yo quiero darte vida y yo quiero entregarte la vida eterna. Y ese es motivo de celebración. Ese es el motivo principal de la Navidad, que Jesús venga a nacer en tu hogar, que quizá ese día los conflictos, los pleitos disminuyan a tal punto que ojalá desaparezcan y tus peticiones a Dios ese día sea que ojalá todos los días viviéramos una Navidad, porque probablemente ese día cada uno en casa vivirá de una manera distinta. Habrá un recogimiento de espíritu y seguramente es porque Dios está obrando. Saben que el mundo se recuerda en esta fecha del nacimiento de Jesús. ¿Por qué hacer que el mundo olvide el nacimiento de Jesús? Sin duda, si lo olvidan, no lo colocarán en otro lugar y sencillamente desaparecerá del calendario, transformándolo en una fiesta pagana, en una fiesta donde los regalos serán lo más importante y probablemente la celebración y los excesos. Por eso nosotros debemos sentarnos a la mesa ese día. Si podemos hacer bien a alguien, hagámoslo. Si podemos quizá a lo mejor con nuestra directora de publicaciones o director de publicaciones ir y comprar algunos libros o solicitarle algunos libros para envolverlos en papeles de regalo y regalárselos a nuestros vecinos. O por qué no, quizá invertir en algún libro cristiano y entregárselo. O invitar sencillamente a cenar a nuestros vecinos y disfrutar de una velada diferente, una conversación amena, quizá un pan de Pascua, que es un pan de frutos secos y fruta confitada, ¿no? No vamos a hablar de gustos, a algunos les gustan con o sin, pero en general, ¿por qué no eso con una leche con chocolate? Y disfrutar de un momento agradable y que ellos puedan conocer que quizá como cristianos no somos tan cerrados, no somos tan cuadrados en nuestra forma de pensar, sino más bien nosotros logramos discernir las cosas espirituales como deben ser. Y el simbolismo que tienen estas, sin duda, son importantes para nuestra familia y para quienes nos rodean. Porque hoy, quizá hoy en día, el ser humano vive tan apresuradamente que no se va a dar el tiempo de reflexionar en las cosas de Dios. Aunque puedo hacer el paréntesis de que el 25 o 24 es un día especial. Y probablemente para muchos de los que nos rodean será un día común y corriente en el sentido de que estarán acostumbrados a hacer las cosas que normalmente hacían. Pero si tú logras influenciar en esos hogares, puede ser que ellos hagan la diferencia en algún momento. Quería comentarles de manera particular que la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que pudieran casarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes que Jesús significa Salvador? Es como el Dios con nosotros que señalaba el Emmanuel. ¿Por qué no escuchar villancicos ese día que hablan acerca del nacimiento de Jesús? A mí me encanta la música y los villancicos. De hecho, coloco en el auto todo diciembre porque me encanta escuchar y saber y alabar a Dios, saber que un día Él nació en este mundo. Dice que el versículo 22, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, no intimó con ella, hasta que dio a luz a Jesús, su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús,
que significa Salvador. ¿Saben que un día en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, vino a nacer quien no tenía que probablemente nacer? Porque este mundo corrompido, lleno de pecado, no merecía la gloria de un Dios amante, amoroso y creador. Pero aún así, a pesar de esas circunstancias, Dios vino a nacer en este mundo y a darnos la alegría y el entusiasmo de saber que existe salvación para el ser humano, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, a pesar de las situaciones con las que nosotros estemos enfrentando. Dios nació y estuvo aquí en este mundo, nació, vivió, murió y resucitó y nos salva. Ese regalo que tú puedes encontrar quizá para el día 24 y que lo puedes abrir todos los días es el regalo de la salvación. Ese regalo es impagable. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos diga eres merecedor de aquello, sino que es por gracia. Dios en su infinita misericordia nos da ese tremendo regalo para que nosotros podamos disfrutarlo y para que podamos gozarnos junto a nuestros seres queridos en esta salvación. Probablemente esta Navidad será distinta. Este 24 de noche, cuando te sientes a la mesa, puede ser que falte alguien. Puede ser que sientas que hay un puesto vacío. O puede sencillamente ser que hay alguien con quien estás enojado. Y es momento para hacer las paces, para poder volver a unirte con esa persona. Y déjame decirte que si has perdido algún ser querido, como nos ha tocado a nosotros como familia este último tiempo, seguramente esta Navidad no será lo mismo. Extrañaremos sin duda a aquellos que faltan, a aquellos que han bajado al descanso y que están durmiendo en Jesús. Pero no podemos entristecernos como si no tuviésemos esperanza. ¿Saben por qué? Porque muy pronto viene Jesús. Y Él, así como vino una vez y nació, volverá para poder venir a buscarnos. Y lo que yo quiero recordar ahora que estamos a puertas de esta fiesta tan importante para el cristianismo es que Jesús nació, vivió, sufrió, murió por mí y resucitó para darme la victoria. Así que eso es lo que yo quiero recordar. Recordar que aquellos que están descansando en Jesús muy prontamente los podré volver a ver. Y que el regalo más lindo que Jesús nos da es la salvación. Mis queridos hermanos, para mí ha sido un gusto. Que el Señor les bendiga y espero con altura de miras puedan tomar este mensaje y entender que la Navidad no tiene que ver con repartir regalos caros, ni gastarse todo el sueldo intentando hacer feliz a las personas, sino más bien tiene que ver con un sentido de dar, un sentido de entregar a otros la esperanza, entregar a otros la armonía, la paz que el Señor ya nos entrega a nosotros a través de su Espíritu Santo y poder compartir también con otros lo que el Señor nos ha permitido tener. Es el día donde Dios debe mostrar su misericordia a través de sus hijos que somos nosotros. Estamos llamados y tenemos un gran llamado. Así que permíteme decirte que este 25 sea diferente, que sea especial. Intenta influir en alguien, invita a alguien a cenar, toma un libro, regálale a alguien la esperanza, cuéntale a otros acerca de Jesús. Agradezcan ese día en la mesa por los alimentos, pero por cada una de las cosas que Dios hizo durante este año. Y que ese día sea familiar, que sea un día de bendición para ustedes y que esa comida, aunque quizás no sea la mejor o la más preparada, sea con amor y sea para disfrutar y poder sentir que Dios ha provisto en tu mesa el pan. Que el Señor les bendiga. Permítanme concluir con una oración y pedirle a Dios que Él nos utilice para hacer sus manos durante esta Navidad. Vamos a orar. Querido Señor, agradecidos estamos de ti por la bendición de la vida y la salud y también por esta oportunidad de reflexionar acerca de estos simbolismos, el árbol de Navidad, la fiesta de Navidad y, ¿por qué no, Señor, hacer feliz a otros a través de las cosas espirituales que tú ya nos has regalado? Gracias por tu Hijo Jesús
Y gracias porque un día Él vino a nacer en este mundo. Quizá no fue un 25 como la mayoría del mundo cree, pero nos unimos a ellos para recordar que un día tú naciste. No está en la Biblia el día en que tú naciste. Por ende lo recordamos un 25, creyendo, Señor, de que gracias a tu nacimiento hoy nosotros podemos tener redención. Bendice a mis hermanos, acompáñales, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos muy pronto.